De camino a la escuela, mi nieto señaló hacia afuera. «Abuela, ese es mi hermano». «Pero tú no tienes ningún hermano», le respondí. Él, muy serio, contestó. «Mamá me dijo que tengo un hermano gemelo». Pisó el freno de golpe, y cuando giré la cabeza para mirar hacia afuera, ese rostro me dejó helada. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esa mañana, me desperté como cualquier otro día y me paré junto a la mesa para revisar con cuidado la mochila de Mateo, mi nieto. Todo tenía que estar perfecto. Los cuadernos bien ordenados, la lapicera con todos los colores que le gustan y hasta los tenis blancos que había dejado rechinando de limpios desde la noche anterior. Su uniforme estaba bien planchado y todavía olía al sol de la tarde, de cuando lo puse a secar en el patio. Sonreí, sintiendo un alivio en el pecho al ver que todo estaba listo para el nuevo día de Mateo. «Mateo, ¿ya acabaste, mijo? Que no se te haga tarde para la escuela», le grité hacia la sala, donde estaba saboreando una concha bien dulce. Levantó la cabeza, con la boca llena de migajas, y me sonrió de oreja a oreja. «Ya acabé, abue. Estuvo buenísima. Mañana haces más, ¿sí?» Ver esa sonrisa tan despreocupada me derritió por dentro. Mateo es mi luz, la razón por la que todavía me levanto cada día con un poquito de esperanza, aunque la vida dejó de ser fácil hace mucho tiempo. Agarré las llaves del coche, pero antes de salir le recordé: «Ponte una chamarra, mijo, que afuera está fresquito». Mateo corrió hacia la puerta como un rayo, con la chamarra colgada del hombro y sus piecitos brincando de pura emoción. Negué con la cabeza y sonreí mientras caminaba detrás de él, pensando para mis adentros: estos niños de verdad que no se preocupan por nada. Ya los dos acomodados en mi viejo coche, Mateo se sentó atrás, se abrochó el cinturón sin que se lo tuviera que decir y empezó a tararear una canción infantil que acababa de aprender en la escuela. Su voccita dulce y desafinada me hizo sonreír sin darme cuenta. Encendí el motor y salí despacio hacia la avenida principal que llevaba a su escuela. Las calles de Querétaro estaban tan ruidosas como siempre a esa hora. Los camiones escolares amarillos se paraban a recoger a los niños y los gritos y los saludos se escuchaban por todos lados. En la esquina, los puestos de tamales soltaban un vaporcito que olía delicioso a maíz y se mezclaba con el aire fresco de la mañana. La gente cruzaba la calle a toda prisa, cada quien metido en el ritmo apurado del día. Cuando el semáforo se puso en rojo, bajé la velocidad y me detuve en un crucero lleno de coches. Miré a mi alrededor, tratando de mantenerme tranquila en medio de todo el tráfico. De repente, desde el asiento de atrás, Mateo pegó la cara al vidrio, apuntó con su dedito hacia afuera y gritó con su voz clara y emocionada: «Abue, ese es mi hermano». Sentí como si alguien me hubiera echado un balde de agua fría. Me di la vuelta y miré hacia donde señalaba, con una mezcla de sorpresa y ganas de reír. Mateo apenas tenía 10 años, una edad en la que los niños son inocentes y tienen mucha imaginación. Sonreí y traté de que mi voz sonara lo más suave posible. «Mateo, mi hijo, tú no tienes ningún hermano. Eres hijo único, ¿te acuerdas?». Pero él ladeó la cabeza y me miró con sus ojos transparentes, respondiendo con toda naturalidad: «Pero mi mamá dice que tengo un hermano gemelo». Su voz sonaba tan segura, sin una pizca de duda, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Esa frase fue como un martillazo directo en el pecho. Sentí una punzada en el corazón, un dolor tan fuerte que se me cortó la respiración. Sin darme cuenta, pisé el freno con más fuerza, y el coche dio un jalonazo que hizo que Mateo se fuera para adelante. «¡Cuidado, abue!», gritó el niño, pero yo ya casi no lo oía. La cabeza me daba vueltas, y todos los recuerdos dolorosos que había intentado enterrar por años regresaron de golpe, como una inundación. Volteé a ver hacia afuera, a través del vidrio empañado por el polvo del camino. Y entonces lo vi. Ahí estaba él, parado junto al camellón, flaquito, con su ropa vieja y deslavada. En sus manitas ofrecía una caja de chicles a los coches detenidos, con una mirada llena de esperanza. Su cara era idéntica a la de Mateo, como si fuera un retrato. Las mismas cejas pobladas,
la misma nariz pequeña. La única diferencia era que su piel estaba tostada por el sol y sus mejillas estaban hundidas, como si hubiera pasado muchas hambres. Contuve el aliento, con los ojos pegados en él, y entonces lo vi. En su cuello, brillando bajo el sol de la mañana, llevaba una cadenita de plata con un dije de media luna. Sentí que el corazón se me paraba. Esa cadenita, no podía equivocarme. Era una de las dos que yo misma había grabado y colgado en el cuello de mis nietos gemelos el día que nacieron. Una luna llena para Mateo y una media luna para Diego, el nieto que había perdido, o mejor dicho, el que me dijeron que había muerto justo después de nacer. Sin pensarlo ni un segundo, quité el seguro de la puerta y salí corriendo, dejando atrás el ruido de los coches y los gritos de Mateo desde adentro. Me temblaban las piernas, pero seguí caminando, acercándome más y más hasta que estuve frente al niño. Él levantó la cabeza para verme, y en sus ojos negros vi un brillo de desconfianza, como un animalito asustado. Traté de que mi voz sonara tranquila, aunque el corazón me latía a 1000 por hora. «Oye, niño, ¿cómo te llamas?». El niño dudó, apretando los labios, y luego respondió en voz baja, casi en un susurro: «Me llamo Diego». Ese nombre me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Diego, el nombre del nieto que tuve en mis brazos, aunque fuera solo una vez, antes de que me dijeran que se había ido para siempre. Temblando, intenté preguntarle más. «¿Y dónde vives? ¿Quién te cuida?». Pero el niño dio un paso atrás, evitando mi mirada, y murmuró: «Mi papá me dijo que no confiara en nadie más que en él. No puedo hablar con usted». Sus palabras fueron como un cuchillo en mi corazón. ¿Su papá? Mi Diego, el nieto que había perdido. ¿Cómo podía estar aquí, vivo, con un misterioso padre adoptivo? Quería abrazarlo, preguntarle más cosas, detenerlo, pero los claxones de los coches de atrás empezaron a sonar como locos, interrumpiendo mis pensamientos. La gente empezó a cruzar la calle, y los coches a mi alrededor aceleraban con impaciencia. Desde adentro, Mateo bajó la ventana y gritó: «¡Abue, ya se me va a hacer tarde!». Me di la vuelta y miré el reloj del tablero. La manecilla se acercaba a la hora de entrada de Mateo. Tenía la mente hecha un lío, pero no podía dejar que mi nieto llegara tarde a la escuela. Miré a Diego y traté de sonreír. «Voy a volver a buscarte». «¿Sí?». Pero el niño no respondió. Solo agachó la cabeza y abrazó su caja de chicles como si fuera lo único que tenía en el mundo. Tuve que regresar al coche, sintiendo que cada paso pesaba 1 tonelada. Cuando me senté al volante y miré por el retrovisor, Diego ya se había perdido entre la multitud de vendedores ambulantes, pequeño y frágil en medio de toda esa gente. Desapareció, como si solo hubiera sido una sombra en un sueño. Pero esa cadenita de media luna, esa cara idéntica a la de Mateo, no podían ser una ilusión. Eran reales, y esa realidad se me estaba clavando en el corazón, doliéndome tanto que me costaba respirar. En el asiento de atrás, Mateo seguía cantando con inocencia, sin tener idea de que mi mundo se acababa de poner de cabeza en solo unos minutos. Dejé a Mateo en la entrada de la escuela, y mientras veía su pequeña figura desaparecer detrás del portón de fierro pintado de verde, mi mente seguía hecha un caos. La cara de Diego, la cadenita de media luna brillando bajo el sol y su vocecita tímida me perseguían. No podía quedarme de brazos cruzados. Di la vuelta rechinando las llantas y me dirigí de nuevo al crucero donde lo había encontrado. Sentía una urgencia terrible, como si no encontrar a Diego en ese mismo instante significara perderlo por segunda vez. La calle seguía llena de gente, pero ahora el sol pegaba más fuerte sobre los puestos ambulantes. Estacioné el coche en la orilla, bajé y, aunque me temblaban las piernas, caminé lo más rápido que pude. Pasé por cada puesto, desde el de la señora de los tamales con su olla humeante, hasta el del viejito que vendía periódicos mientras se echaba aire con un abanico de papel. Le enseñaba la foto de Mateo a todo el mundo con la voz apurada. «Señora, señor, ¿no han visto a un niño como de esta edad que vende chicles por aquí? Se parece mucho al de la foto». Pero solo recibía negativas.
La señora de los tamales me miró con lástima. No, señora, no he visto a ningún niño así. El señor de los periódicos suspiró. Pasa tanta gente por aquí que uno no se fija. No me di por vencida. Seguí preguntando a los que vendían globos, a los niños boleros, incluso a un muchacho que vendía agua de coco en la esquina. Describí cada detalle, la cara igual a la de Mateo, la ropa deslavada, la cajita de chicles y la cadenita de plata. Pero nadie sabía nada. Una señora que vendía flores, después de ver bien la foto, solo negó con la cabeza. A lo mejor se confundió. Por aquí hay muchos niños que venden cosas, pero ninguno como el de la foto. Me quedé parada en medio del ruido, sintiendo una impotencia que me pesaba en el pecho como una roca. Diego, mi nieto, había estado aquí, justo frente a mí, hacía apenas unas horas. Y ahora era como si se lo hubiera tragado la tierra, sin dejar rastro. Apreté la foto de Mateo en mi mano, con los dedos temblando tanto que arrugué una esquina. Quería gritar el nombre de Diego, pero sabía que no serviría de nada. La gente seguía pasando a mi lado sin enterarse de nada, y el ruido de los claxones, los gritos de los vendedores y las risas parecían burlarse de mi desesperación. Finalmente, arrastré los pies de vuelta al coche. Me senté en el asiento del conductor, pero no encendí el motor. Me quedé ahí, con las manos en el volante, mirando el crucero que ya estaba más vacío. En mi cabeza, la imagen de Diego, flaquito y solo, se repetía una y otra vez. «Voy a volver a buscarte», le había dicho, pero ahora sentía que le había fallado desde el principio. Cuando regresé a la mansión, ya era casi mediodía. La casa enorme, con sus paredes blancas y sus ventanales elegantes, solo me hacía sentir más vacía. Entré a la sala donde Esteban, mi hijo, estaba sentado en la mesa del comedor revisando un montón de papeles. Llevaba una camisa blanca, con la corbata chueca, y se le notaban en los ojos las noches sin dormir por el trabajo. Respiré hondo, tratando de que mi voz sonara tranquila, pero no pude ocultar el temblor. «Esteban, acabo de ver a un niño en el crucero. Es idéntico a Mateo, como 2 gotas de agua. Dijo que se llama Diego y traía la cadenita de media luna que yo les hice». Esteban levantó la vista, frunciendo el ceño, con una mirada llena de duda. Dejó la pluma en la mesa y dijo con voz lenta pero fría: «Mamá, seguro estás cansada. Diego murió al nacer. Tú lo sabes perfectamente. El doctor nos lo dijo. Hasta lo cargaste por última vez». Sus palabras fueron como una navaja afilada que se me clavó en el corazón. Quería gritarle que no estaba equivocada, que había visto a Diego, que estaba vivo, vendiendo chicles en un crucero. Pero me quedé ahí, con la boca abierta, sin poder decir nada. En ese momento se escucharon pasos en la escalera. Araceli, mi nuera, bajó con un vestido de seda ligero y el pelo largo suelto. Al oírme mencionar a Diego, su cara se puso pálida y abrió los ojos, asustada. Me di cuenta de su reacción e iba a decir algo más, pero Araceli me interrumpió con la voz temblorosa, casi gritando: «Mamá, ¿por qué saca ese tema otra vez? ¿Hasta cuándo me va a atormentar? Yo perdí un hijo, ¿sabe lo doloroso que es eso?». Y se soltó a llorar, tapándose la cara con las manos, mientras sus hombros se sacudían. Me quedé helada, sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Esteban se levantó y corrió a abrazar a su esposa, mirándome con reproche. «Mamá, te lo pido por favor, no le recuerdes su dolor». Araceli ya ha sufrido suficiente. Su voz era baja, pero cada palabra era como una aguja clavándose en mí. Quería explicarle, contarle cada detalle, desde la cara de Diego hasta la cadenita de plata, pero la mirada de Esteban y el llanto de Araceli me dejaron muda. Me sentí como si mi propia familia me estuviera haciendo a un lado, como si fuera una loca aferrada a una historia que nadie creía. Di media vuelta en silencio y me fui a mi cuarto, cerrando la puerta detrás de mí. La habitación enorme, con la cama matrimonial donde Arturo, mi esposo, y yo dormíamos, ahora solo me tenía a mí, más sola que nunca. Afuera de la ventana, el sol ya estaba alto y el canto de los pajaritos parecía burlarse de mi dolor. Me senté junto a mi tocador, abrí el cajón de roble viejo donde guardo mis tesoros más preciados. Saqué una cajita de terciopelo, la abrí y adentro estaban los primeros bocetos que dibujé cuando hice a mano las 2 cadenitas para Mateo y Diego.
La luna llena y la media luna, dibujadas con cuidado a lápiz, ahora estaban amarillentas por el tiempo. Pasé el dedo suavemente sobre el dibujo, sintiendo cada línea que había trazado con tanto esmero, cada detalle que había grabado con todo mi corazón. Mis lágrimas cayeron sobre el papel, mojándolo. Diego, susurré, como si decir su nombre lo fuera a traer de vuelta. Recordé el día que grabé esa cadenita, cuando todavía tenía la esperanza de cargar a mis 2 nietos gemelos, de verlos crecer juntos. Pero unos días después de que nacieron, el doctor nos dio la noticia de que Diego había muerto. Todavía recuerdo cómo sentí que el mundo se me venía encima, cómo abracé esa cajita fría y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero ahora, había visto a Diego, lo había oído hablar, había visto la cadenita en su cuello. ¿Cómo podía estar equivocada? Pero Esteban no me creía y Araceli lloraba, como si yo la estuviera lastimando a propósito. Me sentía atrapada en una pesadilla, donde la verdad que yo había visto con mis propios ojos era negada por mi familia. Abracé la cajita de terciopelo, mientras las lágrimas seguían cayendo en silencio. No estoy loca, Esteban, me dije a mí misma en un susurro. No me equivoqué. Diego está vivo y lo voy a encontrar, aunque tenga que hacerlo sola. Me quedé sentada en esa habitación silenciosa, con el único sonido del tic-tac del reloj en la pared. Pensé en Arturo, en los días que pasamos juntos superando tantas dificultades para construir esta familia. Si él estuviera vivo, seguro me entendería, estaría de mi lado. Pero ahora estaba sola, enfrentando una verdad que nadie creía. Me sequé las lágrimas y guardé con cuidado la cajita en el cajón. Me prometí que, sin importar cuánto doliera, sin importar qué tan sola me sintiera, no podía rendirme. Diego estaba allá afuera, en algún lugar, y yo lo iba a encontrar. Tenía que descubrir la verdad, no solo por Diego, sino por mí, por todos los años que había vivido y luchado por esta familia. Esa tarde, me senté sola en la mesa del comedor. La luz dorada del atardecer entraba por la ventana y se posaba sobre el mantel viejo. La silla de enfrente, donde Arturo, mi esposo, solía sentarse, ahora estaba vacía, como un recordatorio silencioso de todo lo que había perdido. La miré con el corazón encogido, y los recuerdos me invadieron, llevándome de vuelta a los días que creí que el tiempo había enterrado. Esos días en los que Arturo y yo construimos todo desde cero, y en los que yo creía que nuestra familia sería fuerte para siempre, sin importar las tormentas. Hace más de 30 años, Inmobiliaria Horizonte era solo un sueño pequeño en un cuartito apretado en Querétaro. Nuestra oficina no tenía más que un escritorio de madera viejo y descarapelado, 2 sillas de metal oxidadas y un mapa de la ciudad pegado en la pared, con las orillas enrolladas por la humedad. Todavía recuerdo las mañanas en que Arturo y yo recorríamos la ciudad en su motoneta destartalada, buscando terrenos, viendo clientes y convenciendo a cada persona de que creyera en proyectos que ni nosotros estábamos seguros de que funcionarían. Nuestro almuerzo casi siempre era una torta que comíamos apurados en la banqueta, con unos tragos de café negro y amargo de algún puesto callejero. Había días en que el cansancio me vencía y solo quería rendirme, pero Arturo siempre me tomaba de la mano y me decía con su voz firme: «Carmen, mientras no nos rindamos, todo va a estar bien». Recuerdo perfectamente la noche en que la empresa casi se va a la quiebra. Un empleado en el que confiábamos ciegamente, al que Arturo llamaba hermano, se robó una cantidad enorme de dinero de nuestro proyecto más grande. El contrato se canceló, los clientes nos dieron la espalda y el banco nos negó más préstamos. Esa noche, Arturo se quedó sentado en silencio en el escritorio. La luz amarillenta le daba en la cara y hacía que sus ojos se vieran rojos de no dormir. Yo me senté a su lado, sin saber qué decir, solo le preparé otra taza de café. Pero cuando empezó a amanecer, Arturo se levantó, me puso una mano en el hombro y dijo: «Vamos a salir de esta, Carmen, te lo prometo». Y lo cumplió. Se movió por todos lados, convenció a cada inversionista, incluso vendió el anillo de bodas de su madre para pagar las deudas. Lloré cuando me enteré, pero Arturo solo sonrió. El anillo es solo algo material. Nuestra familia es lo importante.
Esos años difíciles poco a poco quedaron atrás. Inmobiliaria Horizonte creció, y de ser una oficinita se convirtió en un corporativo con cientos de empleados. Nos mudamos a esta mansión, el lugar que yo siempre soñé que sería el hogar de toda mi familia. Cuando Esteban era niño, solía llevarlo a las obras. Se ponía un overol azul y un casco de construcción gigante que le tapaba los ojos, y mientras jugaba con la arena, decía con su vocecita: «Cuando sea grande voy a construir casas altísimas, que lleguen hasta las nubes, como ustedes». Al verlo, Arturo y yo solo sonreíamos, llenos de orgullo. Pensábamos que, teniéndonos el uno al otro, teniendo a Esteban, lo teníamos todo. Luego nació Jimena, mi hija menor. Ella era completamente diferente a su hermano. Mientras que a Esteban le gustaba sentarse junto al respirador de su papá a ver los planos, a Jimena le encantaba correr por todo el jardín, con un palo en la mano fingiendo que era una espada, gritando que iba a atrapar a todos los malos. Todavía recuerdo el día que, con apenas 15 años, se paró frente a Arturo y a mí y declaró con voz firme: «Mamá, papá, quiero entrar a la academia de policía. Quiero ser quien defienda la justicia». Arturo se opuso rotundamente, negó con la cabeza y dijo serio: «Eres mujer. Ser policía es muy peligroso. Deberías estudiar administración para que te hagas cargo de la empresa con tu hermano». Pero Jimena, con sus ojos brillantes y la barbilla en alto, le respondió: «Papá, si yo no lo hago, ¿quién va a proteger a la gente como nosotros?». Al final, Arturo tuvo que sonreír, aunque por dentro seguía preocupado. Le tomó la mano y le dijo: «Está bien, pero prométeme que siempre te vas a cuidar». Al verlos, supe que mi hija había heredado la fortaleza de los dos. Nuestra familia en ese entonces estaba llena de orgullo. Pensé que, después de tantos años de esfuerzo, por fin habíamos alcanzado la felicidad completa. La empresa iba bien. Esteban estudiaba para seguir los pasos de su padre y Jimena perseguía su sueño con una determinación increíble. Pero entonces, la mala noticia llegó como una tormenta. Una tarde, Arturo regresó del hospital con la cara pálida. Me llevó a su despacho, cerró la puerta y me dijo temblando: «Carmen, tengo cáncer. Es terminal». Me quedé helada. Sentí que el mundo se me derrumbaba. Le apreté las manos y le pregunté: «¿Cómo es posible? ¿No se habrá equivocado el doctor?». Pero Arturo solo negó con la cabeza, me abrazó y dijo con la voz entrecortada: «Lo siento, Carmen, no quiero dejarte». Los últimos meses de Arturo fueron los más dolorosos de mi vida. Lo cuidé, le preparaba el café que tanto le gustaba aunque ya no pudiera tomarlo. Me sentaba junto a su cama, tomándolo de la mano, contándole historias de cuando nos conocimos, de los sueños que construimos juntos. Se fue debilitando, pero aún así trataba de sonreír, de decirme: «Carmen, tienes que ser fuerte, por Esteban, por Jimena y por ti». Una tarde, mientras el sol entraba por la ventana, Arturo llamó a Esteban. Temblando, le entregó la llave de la oficina y le dijo con un hilo de voz: «Hijo, la empresa es el trabajo de nuestras vidas. Tienes que cuidarla, ¿de acuerdo?». Esteban asintió, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Yo escuchaba desde la puerta, con el corazón hecho pedazos. Arturo nos dejó poco tiempo después. La casa enorme de repente se sintió vacía. Las comidas ahora eran solo para mí. Ya no se escuchaba la risa de Arturo, ni su voz grave hablando de los nuevos proyectos. Traté de mantenerme ocupada, cuidando a mis hijos, pero cada noche, al volver a mi cuarto, me sentaba junto a su silla vacía, mirando a la nada y llorando. Después del funeral de Arturo, la casa se sentía sin vida. Esteban se hundió en el trabajo como si fuera la única forma de olvidar el dolor de haber perdido a su padre. Veía a mi hijo, ahora todo un hombre, sentado en el despacho de Arturo, enterrado entre montones de papeles. Tenía los ojos hundidos, con ojeras marcadas por las noches en vela. Varias veces entré. Le puse la mano en el hombro y le dije suavemente: «Esteban, la empresa es importante, pero la familia lo es más. Tienes a Araceli, no la dejes sola». Esteban solo asentía, pero su mirada estaba perdida, como si estuviera tratando de aferrarse a algo que se le escapaba de las manos. «Lo sé, mamá,
respondía con voz ronca, y volvía a agachar la cabeza sobre los papeles. Yo me quedaba ahí, viendo a mi hijo, con un dolor inmenso. Sabía que estaba intentando cargar con todo el mundo que Arturo había dejado, pero me daba miedo que se estuviera perdiendo a sí mismo. Entonces, un día, como un rayo de sol inesperado entre las nubes negras, llegó una buena noticia. Araceli entró a la cocina, donde yo estaba amasando para hacer tamales, y me dijo en voz baja: «Mamá, estoy embarazada. Son gemelos». Me quedé paralizada. Casi se me cae el tazón de las manos. Se me salieron las lágrimas, no de tristeza, sino de felicidad. «¿De verdad, hija?», le pregunté con la voz temblorosa. Araceli asintió, con los ojos brillantes, aunque todavía se le notaba un poco de preocupación. La abracé fuerte, sentí su calor, y en ese momento fue como si volviera a ver la luz en esta casa. «2 nietos», susurré. «Voy a tener 2 nietos». Desde ese día, empecé a preparar todo con todo mi amor. Tejía cobijitas de estambre suave, escogiendo hilos de color azul y blanco, los colores del cielo y de la paz. Pinté yo misma las cunitas de madera que habían sido de Esteban y Jimena, limpiando con cuidado cada rincón para que quedaran como nuevas. Cada noche me sentaba en mi mesa, bajo la luz cálida de una lámpara, y dibujaba con esmero los bocetos para 2 cadenitas de plata que quería grabarles yo misma, una luna llena y una media luna, cada una con un imán pequeñito adentro. Sonreía al imaginar cómo esas 2 cadenitas se atraerían, formando una media luna abrazando a la luna llena, así como mis 2 nietos siempre estarían juntos. Me decía a mí misma en voz baja: «No importa qué tan oscura sea la noche, mis niños siempre se van a encontrar». El día que Araceli empezó con los dolores de parto, toda la casa era un caos. La llevé al hospital manejando, con las manos apretadas al volante, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba que no cabía de los nervios. En la sala de partos me quedé a su lado, apretándole la mano, limpiándole el sudor de la frente mientras las contracciones se hacían más fuertes. «Ánimo, hija», le decía con la voz temblorosa. «Todo va a estar bien». Araceli se mordía el labio, con los ojos cerrados por el dolor, pero asentía, apretando mi mano con fuerza. Finalmente, se escuchó el llanto claro de un bebé, como una música que acabó con todas las preocupaciones. Nacieron 2 niños hermosos, pequeñitos y frágiles en mis brazos. Temblando, cargué a cada uno, los puse sobre mi pecho y sentí su respiración débil. Con mucho cuidado, les puse sus cadenitas. A Mateo, el más pequeño, la luna llena; a Diego, el mayor, la media luna. Al ver a mis 2 nietos, pensé que esa era la felicidad completa que siempre había soñado. Los primeros días, la casa se llenó de risas y llantos de bebé. Cargaba a Mateo, luego a Diego, les cantaba las canciones de cuna que mi mamá me cantaba a mí. Esteban, aunque estaba muy ocupado, trataba de llegar más temprano para abrazar a sus hijos. Araceli, aunque todavía débil, sonreía cada vez que los veía. Pensé que nuestra familia por fin había encontrado la luz después de los días oscuros sin Arturo. Cada noche me sentaba junto a las cunas, viendo a mis nietos dormir, y le agradecía en silencio a la vida por darme la oportunidad de ser abuela. Pero esa alegría no duró mucho. Apenas unos días después, una mañana, mientras le preparaba el biberón a Mateo, el doctor nos llamó a Esteban y a mí a su oficina. Era un hombre de mediana edad, con cara seria, y nos dijo con voz grave: «Señora Carmen, joven Esteban, lo lamento mucho. Diego no sobrevivió. Fue una complicación inesperada. Hicimos todo lo que pudimos». Me quedé paralizada, como si se me hubiera congelado la sangre. No puede ser», balbuceé. «Yo lo cargué anoche. Estaba bien». Corrí hacia el área de cuidados intensivos, rogando que me dejaran ver a Diego por última vez, pero una enfermera me detuvo y me dijo con voz fría: «Señora, el hospital ya se encargó de los trámites. Por favor, no nos complique las cosas». Grité, con la voz rota: «Es mi nieto. Tengo que verlo». Pero Esteban me detuvo, con los ojos rojos. «Mamá, ya. No hagas las cosas más difíciles». Me apreté el pecho. Sentía que el corazón se me partía.
El funeral fue rápido, en un cuarto frío de la funeraria. La pequeña caja estaba cerrada, y yo solo me quedé ahí, con el pecho apretado, con un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. No pude ver a Diego por última vez. No pude tocarlo. No pude despedirme. Ese dolor fue como un cuchillo que se me clavó en el alma, dejando una herida que nunca sanaría. Después de ese día, Araceli cambió por completo. Cayó en una depresión. Se pasaba horas sentada en su cuarto sin moverse, con la mirada perdida. A veces, cuando veía a Mateo, de repente se soltaba a llorar desconsoladamente. Lo abrazaba y murmuraba: ¿por qué solo tú? ¿Por qué no los dos? Yo intentaba consolarla, pero cada palabra que le decía parecía empeorar las cosas. Una vez, Araceli me miró con los ojos rojos y me gritó: «Usted no entiende, usted no sabe lo que es perder un hijo». Me quedé callada, sin saber qué responder, sintiéndome impotente ante su dolor. Araceli empezó a pedirle el divorcio a Esteban. Le decía con voz desesperada: «Te mereces una esposa mejor, no una fracasada como yo. No quiero ser una carga». Esteban se negaba rotundamente, siempre tratando de consolarla. «No es tu culpa, Araceli. Vamos a superarlo juntos». Pero yo veía que la mirada de Esteban también se estaba apagando. Cada vez trabajaba más. Se refugiaba en la oficina, dejando a Araceli sola con su depresión. Ella se iba de la casa seguido, diciendo que iba con sus amigas para despejarse. Yo no sabía a dónde iba ni qué hacía, pero cada vez que volvía, estaba más distante. Solo quedábamos Mateo y yo. Traté de darle a mi nieto todo el amor que le faltaba de sus papás. Ya tarde en la noche, después de una cena que Esteban otra vez dejó a medias para irse a una junta, me senté en la sala. La luz amarilla y tenue iluminaba las paredes blancas de la enorme casa. Mateo estaba en la mesa, haciendo su tarea con mucha concentración, moviendo su lapicito despacio sobre el cuaderno. Bostezó, y sus ojitos redondos empezaron a cerrarse. Me levanté, le preparé un vaso de leche tibia, se lo puse en la mesa y le dije en voz baja: «Ándale, mijo, acábatela y a dormir. Mañana te tienes que levantar temprano». Mateo sonrió, con un bigotito de leche, y asintió. «Sí, abuelita». Le acaricié la cabeza, viéndolo tomar su leche tan obediente, y sentí un poco de calor en el corazón. Pero en el fondo de mi mente, la imagen de Diego, el niño flaquito del crucero con su cadenita de media luna, no dejaba de darme vueltas. Abracé a Mateo, le canté en voz baja una canción de cuna vieja y lo llevé a la cama. Cuando lo tapé con la cobija, le di un beso en la frente y le susurré: «Que sueñes con los angelitos, mi amor». Pero al ver la cara de Mateo, volví a ver a Diego, y el corazón me dolió, como si alguien me lo estuviera apretando. Regresé a la sala y me senté en el sillón viejo, con una taza de café que ya se había enfriado. La casa estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj de la pared. Miré la foto familiar colgada en la pared, donde salíamos todos, yo, Arturo, Esteban y Jimena, sonriendo. Pero ahora, esa foto solo me hacía sentir más sola. Esteban estaba ocupado, Araceli distante, y Diego. ¿Acaso estaba yo inventando un sueño para consolarme? Apreté la taza, tratando de aguantarme las lágrimas. «No estás loca, Carmen», me dije a mí misma. «Viste a Diego. Está vivo». Justo en ese momento, alguien tocó la puerta, sacándome de mis pensamientos. Me sorprendí, me levanté y fui a abrir. Frente a mí estaba Jimena, mi hija menor, todavía con su uniforme de policía azul oscuro, el pelo negro todavía húmedo por el sudor de un turno largo. La mochila pesada que llevaba en el hombro la hacía inclinarse un poco. Bajo la luz del porche, los ojos de Jimena brillaban, pero noté que estaba preocupada. «Mamá, te ves muy triste. ¿Pasó algo?», me preguntó en cuanto entró, con la voz llena de cariño. La invité a pasar. Le preparé un té caliente y el olor a menta llenó el aire. Nos sentamos una frente a la otra y empecé a contarle todo, con la voz temblorosa, como si temiera que si no lo decía en ese momento, no volvería a tener el valor. Le conté lo de la mañana en el crucero, lo del niño idéntico a Mateo,
lo de la cadenita de media luna que brillaba en su cuello. Le conté cómo Esteban no me creyó, cómo Araceli se puso a llorar y cómo me sentí tan sola cuando nadie me apoyó. Vi a Diego, Jimena, le dije, mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. Sé que era él, pero nadie me cree. Siento que estoy perdiendo todo otra vez. Jimena se quedó en silencio, sin quitarme los ojos de encima. No me interrumpió, solo escuchaba, apretando la taza de té como para controlar sus emociones. Cuando terminé mi historia con un suspiro, Jimena dejó la taza en la mesa, me miró directamente a los ojos y dijo con voz firme: «Yo te creo, mamá. Si dices que viste a Diego, entonces algo raro está pasando aquí, y vamos a descubrir la verdad juntas». Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad de mi corazón. Me quedé sin palabras y mi mano temblorosa buscó la suya. Su mano era fuerte, cálida, y me apretó como si quisiera darme fuerzas. Por primera vez en muchos días sentí que ya no estaba sola. Jimena sacó de su bolsillo una libretita con la pasta de cuero gastada y empezó a tomar notas. «Mamá, cuéntame cada detalle exacto», dijo, con la misma seriedad que usaba en la estación de policía. Traté de recordar el lugar exacto del crucero, la hora, la ropa deslavada de Diego, la caja de chicles que traía en la mano y hasta su mirada de desconfianza cuando le pregunté su nombre. Jimena escribía rápido, con letra clara, cada línea era como un mapa que nos llevaría a la verdad. «¿Te acuerdas bien qué marca de chicles traía?», preguntó con los ojos brillando de determinación. Asentí, la imagen de la cajita estaba clara en mi mente. Eran de los baratos, de los que venden sueltos en los mercados, de color verde, marca Chiclets. Jimena asintió, escribió algo más y luego levantó la vista. «Mamá, creo que esto no es tan simple. Si Diego está vivo, alguien lo escondió a propósito. Y no te voy a dejar sola en esto». Al escucharla, no pude contener las lágrimas. Había perdido a Arturo, había perdido a Diego, o eso creía, y ahora que Esteban y Araceli me daban la espalda, Jimena estaba aquí, como un fuego que me calentaba el corazón. Le apreté la mano y le susurré: «Gracias, hija. No sé qué haría sin ti». Jimena sonrió, esa sonrisa fuerte pero llena de amor que yo recordaba en Arturo. «Soy tu hija, mamá. No voy a dejar que pelees sola», dijo, y luego se levantó y bajó su mochila al piso. «Esta noche me quedo aquí. Mañana pido el día libre. ¿Me acompañas al hospital?». Asentí, sintiendo que una parte del peso que cargaba se había ido. A la mañana siguiente, me desperté antes de que saliera el sol, cuando apenas una luz gris entraba por la ventana. Estaba en la cocina, tostando con cuidado unas rebanadas de pan, y el olor a mantequilla llenó el cuarto. Preparé 2 tazas de café con leche, una para mí y otra para Jimena, esperando que el calor del café me ayudara a calmarme antes del día tan importante que nos esperaba. Hoy Jimena y yo iríamos al hospital, el lugar donde empezó toda la tragedia de mi familia, donde perdí a Diego, o al menos donde me dijeron que lo había perdido. Puse el plato con el pan en la mesa, con el corazón encogido, pero también con una pequeña chispa de esperanza. Con Jimena a mi lado, ya no me sentía sola. Jimena bajó de la sala, todavía con su uniforme de policía azul oscuro y el pelo negro bien recogido. Su placa, prendida en el pecho, brillaba bajo la luz de la cocina. Me miró y sonrió un poco. «¿Tan temprano te levantaste, mamá? Huele riquísimo, ya me dio hambre». Le acerqué el plato con el pan, tratando de sonreír. «Come, hija, que hoy va a ser un día largo». Jimena asintió y le dio una mordida al pan, pero yo sabía que su mente estaba concentrada en lo que teníamos que hacer. La determinación en su mirada me recordó a Arturo, a cómo él siempre se mantenía tranquilo y fuerte ante cualquier problema. Apreté mi taza de café y me dije a mí misma que tenía que ser fuerte como Jimena, como Arturo, para enfrentar lo que nos esperaba. Nos subimos al coche, yo manejando y Jimena en el asiento del copiloto, con su libretita en las piernas. El camino al hospital me era tan familiar que me dolía. Hacía 10 años había manejado por esta misma calle, llevando a Araceli cuando empezó el parto. Hoy regresaba no para recibir a mis 2 nietos, sino para buscar la verdad sobre uno de ellos.
El pasillo del hospital seguía igual de iluminado y olía fuerte a desinfectante. El sonido de los pasos, las voces de las enfermeras y el rechinido de las sillas de ruedas me transportaron de vuelta a ese día terrible. Dudé, sentía las piernas pesadas, pero Jimena no. Caminó directo a la recepción, enseñó su placa de policía y dijo con voz clara y firme: «Soy la oficial Jimena Sánchez. Necesito revisar el expediente médico de un parto del 15 de abril de 2015. Paciente Araceli Márquez». La recepcionista, una muchacha joven con el pelo recogido, miró la placa y luego a Jimena, un poco nerviosa. «Sí, déjeme checar, pero para expedientes tan viejos necesito permiso de la administradora», dijo, dudando. Yo estaba parada detrás de Jimena, sentía que el corazón me latía a 1000 por hora. Tenía miedo de que nos dijeran que no, de que la puerta a la verdad se nos cerrara en la cara. Pero Jimena no se inmutó, asintió y dijo con calma: «Entonces, por favor, llame a la administradora. Es un asunto importante». La recepcionista asintió y rápido levantó el teléfono. Miré a mi hija, sintiendo un orgullo mezclado con preocupación. Jimena, con esa firmeza, estaba haciendo lo que yo sola no habría podido. Un rato después, apareció la administradora, una mujer de mediana edad con cara seria. Después de hablar unos minutos, nos llevó a un cuartito al final del pasillo, donde guardaban los expedientes viejos. Nos entregaron una carpeta delgada, con las hojas ya amarillentas. Miré la carpeta y sentí un nudo en el estómago. Eso era todo lo que quedaba del día en que Diego nació, y también del día en que me dijeron que había muerto. Jimena pasaba las hojas con cuidado, tomando notas rápidas con un lápiz. Me acerqué para leer las letras garabateadas, y de repente, mis ojos se detuvieron en una hoja. El acta de defunción de Diego. Pero lo que me heló la sangre fue que el espacio para la firma del testigo estaba en blanco. Ni una firma, ni un sello. La fecha y hora de la muerte estaban escritas a la carrera, con una letra temblorosa, completamente diferente al resto de la información. Y sobre todo, el nombre del doctor de guardia esa noche, doctor Raúl Vargas, estaba subrayado con tinta azul, como si alguien hubiera querido resaltarlo a propósito. Señalé el papel, con la voz temblorosa. «Jimena, mira esto. ¿Por qué no hay firma de testigo? Y esta letra no es igual a la de lo demás». Jimena frunció el ceño. Sus ojos agudos recorrieron cada línea. «Tienes razón, mamá», susurró, mientras escribía más rápido. Luego levantó la vista y le preguntó a la administradora: «¿Dónde está ahora el doctor Raúl Vargas?». La administradora negó con la cabeza y dijo sin emoción: «Después de ese turno, pidió su renuncia de repente. Nadie pudo contactarlo. Se dice que se fue del país». Jimena asintió, pero vi que sus ojos brillaron, como un depredador que acaba de encontrar una pista. Al salir del archivo, pasamos por el pasillo donde Araceli había estado internada. El olor a desinfectante y la luz blanca y fría me dieron un escalofrío. Justo en ese momento, una enfermera mayor, con canas en el pelo, salió de un cuarto. Me miró y de repente se detuvo, con cara de sorpresa. «Señora Carmen, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Asentí, con el corazón latiéndome fuerte. «¿Se acuerda de mí?». La enfermera asintió y nos llevó a una esquina del pasillo donde no había nadie. Susurró con voz preocupada: «Todavía me acuerdo de esa noche cuando la señora Araceli tuvo a sus gemelos. Fue muy raro. El doctor Vargas entró a la sala de partos y cerró la puerta con llave. No dejó entrar a nadie, ni a nosotras. Yo me quedé afuera, escuché el llanto de los 2 bebés, pero luego solo sacaron a uno. Sentí que me mareaba, como si el piso se estuviera hundiendo». «¿Qué quiere decir?», pregunté con la voz quebrada. La enfermera miró a su alrededor, como si temiera que alguien la escuchara, y continuó: «No estoy segura, pero sentí que algo no estaba bien. El doctor Vargas no dejó entrar a nadie, y a la mañana siguiente dijo que un bebé había muerto, pero yo no vi el cuerpo. Me dio miedo y no me atreví a preguntar más». Jimena sacó su libreta de inmediato, anotó el nombre de la enfermera, Elena, y le preguntó: «¿Estaría dispuesta a testificar si fuera necesario?». La señora Elena dudó un momento y luego asintió: «Si es por ese niño, sí lo haré». De vuelta en el coche,
Jimena extendió todos los papeles en el asiento y me señaló cada cosa rara. «Mamá, mira», dijo con voz decidida. «El acta de defunción no tiene firma, la letra no coincide y el doctor Vargas desapareció justo después. Esto no es un simple error. Esto fue planeado. Estoy segura de que alguien alteró los expedientes para ocultar la verdad sobre Diego». Le apreté la mano a mi hija, sintiendo la fuerza y la determinación en cada una de sus palabras. Por primera vez en tantos años, sentí que no estaba sola. «Jimena, no sé cómo agradecerte», le dije, mientras las lágrimas me corrían por la cara. Jimena me apretó la mano y sonrió. «Somos familia, mamá. No voy a dejar que sigan escondiendo a Diego». El domingo por la mañana me desperté con una inquietud que no me dejaba en paz. El sol entraba por la ventana, iluminando el piso de madera, pero yo sentía el corazón pesado, como si estuviera cubierto por una nube negra. Hoy, Jimena y yo habíamos decidido volver al crucero donde encontré a Diego, ese lugar donde el recuerdo del niño flaquito con la cadenita de media luna me perseguía cada noche. Preparé 2 tazas de café, tratando de que no me temblara la mano al servirle la leche a Jimena. «Hoy vamos a buscar más pistas, ¿verdad, hija?», le pregunté, intentando sonar tranquila. Jimena, ya con su uniforme de policía, asintió con la mirada fija. «Sí, mamá. Siento que ya estamos cerca de la verdad». Sus palabras eran como una pequeña luz, pero no me atrevía a tener demasiadas esperanzas. Ya había fracasado una vez en ese crucero, y el miedo de volver a perderle el rastro a Diego me encogía el corazón. Nos subimos al coche, yo al volante, manejando despacio por las calles conocidas de Querétaro. Al llegar al crucero, bajé la velocidad, buscando con la mirada entre la gente. Los vendedores de globos con sus manojos de colores, los niños boleros con las manos sucias y los puestos de algodón de azúcar, todos estaban ahí, como un retrato de la vida diaria de la ciudad. Pero Diego no. Busqué en cada esquina, en cada cara, esperando encontrar esos ojos negros y esa cadenita de plata brillante. Pero nada. Sentí que el ánimo se me venía abajo, como si una parte de mi esperanza se la hubiera llevado el viento. Jimena me puso la mano en el hombro y me dijo para calmarme: «Tranquila, mamá. Vamos a preguntar uno por uno. Si Diego estuvo aquí, alguien tiene que saber algo». Me hizo una seña para que me estacionara y nos bajamos, cada una por su lado. Me acerqué al puesto de periódicos de un viejito de pelo blanco y con los lentes caídos sobre la nariz. Le enseñé la foto de Mateo, tratando de hablarle con suavidad. «Disculpe, señor, ¿no ha visto a un niño de unos 10 años con la cara igualita a la de este niño? Vende chicles por aquí». El viejito entrecerró los ojos para ver la foto y luego negó con la cabeza lentamente. «No me acuerdo bien, señora. Por aquí pasan muchos niños vendiendo, no me fijo en todos». Asentí, le di las gracias, pero sentía el corazón apretado. Seguí caminando por la banqueta y le pregunté a la señora de un puesto de frutas, que traía un mandil rojo muy llamativo: «Señora, ¿no ha visto a un niño que se parezca al de la foto? Vende chicles, trae ropa vieja y una cadenita de plata». Ella miró la foto y luego negó. «Sí, hay varios niños que venden, pero en toda la semana no he visto a nadie así». Cada respuesta era como otra puñalada a mi frágil esperanza. Me quedé parada en medio del gentío, apretando la foto de Mateo, sintiendo una impotencia que amenazaba con hundirme. «¿Dónde estás, Diego?», me preguntaba, con las lágrimas a punto de salir. Le había prometido que lo encontraría, pero ahora me sentía inútil, como un viajero perdido en el desierto. Justo cuando estaba a punto de rendirme, Jimena corrió hacia mí y me jaló del brazo hacia un puesto de tamales en la esquina. «Mamá, ven», me dijo, con la voz llena de esperanza. «Esta señora a lo mejor sabe algo». La tamalera, una mujer llenita con el pelo canoso recogido en un chongo, estaba sirviendo salsa a toda prisa sobre los tamales calientes. El olor a maíz y a chile me recordó las mañanas que le cocinaba a Mateo. Jimena le enseñó la foto de Mateo y le preguntó: «Disculpe, señora, ¿no ha visto a un niño igualito al de la foto? Vende chicles aquí en el crucero». La señora miró la foto, suspiró y nos vio con lástima.
Claro que sí, dijo, bajando la voz. El niño de los chicles es igualito al de la foto.es. Siempre se paraba en esa esquina en las mañanas, pero desde hace como una semana, no, yo creo que ya varias, que no lo veo. El corazón me dio un vuelco. ¿Estás segura?, le pregunté, con la voz temblando de la emoción. ¿Sabe algo de él? ¿Dónde vive o quién lo cuida? La señora miró a su alrededor, como si temiera que alguien la escuchara, y luego bajó más la voz. La gente rumora que es el que le ayuda en su casa, al señor Rogelio Cáceres, el dueño de la constructora del Sol. Esa gente es muy rica, tienen una casona en las afueras. Dicen que el señor lo manda a vender chicles todos los días, dizque para enseñarle algo. Pero últimamente desapareció. Ya no sé más. El nombre de Rogelio Cáceres me cayó como un rayo. Rogelio, el peor enemigo de la empresa de Esteban, el hombre del que Arturo siempre me advirtió que era una víbora que siempre busca cómo fregarnos. Me quedé paralizada, me temblaba tanto la mano que casi se me cae la foto de Mateo. Mi nieto, Diego, en manos del enemigo de mi familia. ¿Cómo era posible? Miré a Jimena y vi que su mirada también se había endurecido, no de miedo, sino de coraje. Señora, ¿me podría dar su número de teléfono?, le preguntó Jimena, con la voz tranquila pero cortante. Si se acuerda de algo más, por favor, avíseme. La señora asintió, escribió su número en un pedacito de papel y se lo dio a Jimena. Con cuidado, muchacha, le dijo en voz baja. La casa del señor Cáceres no es cualquier lugar. Nos fuimos del puesto de tamales y caminamos hacia el coche en silencio. Me senté en el asiento del conductor, pero no encendí el motor. Apreté la foto de Mateo, tan fuerte que las uñas se me clavaron en la piel. Jimena, susurré, si Diego de verdad está con Rogelio Cáceres, ¿por qué? ¿Por qué lo tendría él? Jimena me puso la mano sobre la mía y dijo con firmeza, no lo sé, mamá, pero lo voy a averiguar. Rogelio Cáceres puede ser la clave. Voy a investigar su expediente, a ver si tiene algo que ver con el hospital. Asentí, pero por dentro el miedo y la rabia crecían. Rogelio Cáceres, el hombre que había intentado destruir la empresa de Arturo, ahora estaba relacionado con Diego. ¿Era todo una coincidencia o parte de un plan más grande? Esa misma tarde, Jimena y yo no pudimos esperar más. Encendí el coche y manejé hacia las afueras, donde estaba la mansión de Rogelio Cáceres. La calle que llevaba a su casa era extrañamente silenciosa. 2 hileras de pinos altos daban sombra, y el sol se colaba entre las hojas, creando manchas de luz y oscuridad en el pavimento. Manejé despacio, tratando de calmarme, pero cada vuelta de las llantas hacía que mi corazón latiera más fuerte. Un portón de hierro negro, enorme y frío, apareció frente a nosotros, lleno de cámaras de seguridad que brillaban como ojos sin alma. Detuve el coche, apagué el motor, pero mis manos seguían apretando el volante, sudando. Me volví hacia Jimena y le pregunté con voz temblorosa, ¿tocamos, hija? ¿O mejor esperamos? Jimena frunció el ceño. Sus ojos agudos recorrieron todo el lugar. Mamá, espérate tantito, susurró. Algo no me gusta. No sabemos qué hay ahí adentro. Mejor observamos primero. Asentí, aunque por dentro me quemaba la impaciencia. Quería salir corriendo, tocar esa puerta y exigir ver a Diego, pero sabía que Jimena tenía razón. No podíamos actuar a lo loco. Respiré hondo, tratando de contener el miedo y la rabia que sentía. Justo en ese momento, el pesado portón de hierro se abrió lentamente, con un rechinido metálico que me sobresaltó. Un coche de lujo, negro y brillante, se deslizó hacia adentro, reluciendo bajo el sol de la tarde. Jimena y yo nos escondimos rápidamente detrás de un arbusto de bugambilias, con el corazón latiéndome como si se me fuera a salir del pecho. Le apreté la mano a Jimena, tratando de respirar con calma, pero entonces, mientras el portón se cerraba, una figura familiar salió de la mansión. Se me paró el corazón. Era Araceli, mi nuera. Iba del brazo de Rogelio Cáceres, sonriendo, como si fueran una pareja muy cercana.
Araceli llevaba un vestido de seda rojo brillante, con el pelo suelto, y Rogelio, con un traje gris impecable, se inclinó para susurrarle algo al oído. Sentí que se me helaba la sangre. Araceli, a quien yo había querido como a una hija, a quien le había sostenido la mano en la sala de partos, ahora iba del brazo del enemigo de mi familia. Quise gritar, salir a enfrentarlos, pero Jimena me apretó la mano, haciéndome señas de que me callara. Nos quedamos escondidas, tratando de escuchar. Se detuvieron en la entrada, y la voz de Rogelio sonó, baja pero cortante. ¿Estás segura? A esa vieja estúpida nadie le va a creer nunca. A estas alturas el mocoso de Diego ya está encerrado en la casa. Por más que lo busque, no lo va a encontrar, y diga lo que diga, nadie la va a escuchar. Araceli se rió, un sonido agudo que me retorció las entrañas. No te preocupes, dijo, con una voz dulce pero llena de malicia. Esteban está demasiado ocupado con la empresa, y ella no es más que una vieja que ya chochea. Hice que toda la familia pensara que está loca. A Diego nunca lo van a encontrar. Me llevé la mano al pecho, sentía que no podía respirar. Araceli, a quien yo había querido y consolado, ahora hablaba de mí como si fuera una tonta, y de Diego, mi nieto, como una pieza en su juego. Rogelio gruñó. Bien, pero no te descuides. No solo quiero quedarme con el niño, quiero que la empresa de Esteban se hunda. En la junta del consejo de la próxima semana voy a dar el golpe final. Esteban lo va a perder todo. Araceli asintió, con un brillo en los ojos. Tú déjamelo a mí. Yo me encargaré de distraer a Esteban para que tú puedas hacer lo tuyo. Luego se abrazaron, un abrazo apasionado justo en la entrada, como si estuvieran celebrando una victoria. Estaba en shock. Me llevé las manos al pecho y estuve a punto de gritar, pero Jimena me jaló hacia abajo y me susurró. Mamá, tranquila, necesitamos pruebas. La miré y vi que Jimena ya había sacado su celular y estaba grabando toda la escena. La pequeña pantalla se iluminó, capturando cada palabra, cada gesto de Araceli y Rogelio. Le apreté la mano a mi hija, mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. Jimena, ¿cómo es posible? Susurré, con la voz rota. Araceli, ¿por qué le hizo esto a su propia familia? Jimena no respondió, solo siguió grabando, con una mirada fría pero decidida. Cuando Araceli se subió a su coche de lujo y desapareció entre los árboles, me dejé caer en el pasto, llorando sin poder contenerme. Diego, mi niño, lo tienen encerrado ahí, murmuré, sintiendo que se me iban todas las fuerzas. Jimena me ayudó a levantarme, su voz era baja pero firme. Mamá, no podemos dejarnos llevar por los sentimientos. Este video es una prueba, pero necesitamos más para desenmascararlos. Tienes que ser fuerte por Diego. Asentí, aunque el corazón me dolía como nunca. Apreté el celular de Jimena, donde estaba guardado el video que podía revelarlo todo. Tienes razón, susurré, secándome las lágrimas. Esa noche casi no dormí. Estaba acostada en mi cama, mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj en la oscuridad. Apenas empezó a amanecer, escuché un ruido en la sala. Jimena ya estaba despierta, sentada en el viejo escritorio de Arturo. La luz azul de la laptop le iluminaba la cara. Estaba buscando en los archivos de personal de Constructora del Sol, la empresa de Rogelio. Entré con una taza de café caliente y se la puse en la mesa. ¿Encontraste algo?, le pregunté, con la voz ronca de no haber dormido. Jimena levantó la vista, con los ojos rojos de cansancio, pero brillando de determinación. Mamá, encontré una lista de empleados que despidieron hace como 2 años. Hay un nombre que me llama la atención. Rosa Méndez. Fue el ama de llaves de Rogelio por muchos años. Si alguien sabe de Diego, podría ser ella. Asentí, con el corazón latiéndome fuerte. Rosa Méndez, ese nombre era como una pequeña luz en medio de mi tormenta. Jimena empezó a hacer llamadas. Intentó contactar a varias personas de la lista, pero la mayoría no contestaba o solo respondían cortantes y colgaban. Finalmente, cuando llamó al número de la señora Rosa, sonó el timbre y una voz de mujer mayor, muy cautelosa, contestó del otro lado. ¿Quién habla?
Preguntó con la voz temblorosa, como si tuviera miedo. Jimena se presentó brevemente, con voz tranquila pero firme. Soy la oficial Jimena Sánchez, de la Policía de Querétaro. Quisiera hablar con usted sobre un niño que podría estar relacionado con el señor Rogelio Cáceres. ¿Podría reunirse conmigo? Hubo un largo silencio del otro lado, y luego la señora Rosa respondió con voz fría. No quiero tener nada que ver con el señor Rogelio. No vuelva a llamar. Y colgó. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Jimena, ¿y ahora qué? Le pregunté desanimada, pero ella no se rindió. Me miró y me pasó el teléfono. Mamá, intenta hablarle tú. Si ella cuidó a Diego, a lo mejor puedes convencerla. Tomé el teléfono, respiré hondo y volví a marcar. Cuando la señora Rosa contestó, no la dejé hablar y le dije rápidamente, con la voz temblorosa. Señora Rosa, soy Carmen, la mamá de Esteban Sánchez. El niño que usted cuidó es mi nieto. Se llama Diego. Le suplico, ayúdeme a traerlo de vuelta con su familia. Solo quiero que mi niño esté a salvo. Mis palabras salieron de golpe, cargadas con todo el dolor y la esperanza de 10 años. Del otro lado volvió a haber un silencio, tan largo que pensé que la señora Rosa ya había colgado, pero entonces escuché un suspiro y dijo, con voz más suave, «Está bien, la veré, pero no en un lugar público. Hay una cafetería pequeña junto a las vías del tren, en la calle Juárez. Mañana a las 3 de la tarde». Asentí una y otra vez, aunque ella no podía verme. «Gracias, señora, muchas gracias», le dije, mientras las lágrimas me corrían por la cara. Jimena me dio una palmada en el hombro y sonrió. «Mamá, ya tenemos una oportunidad». Al día siguiente, Jimena y yo llegamos a la vieja cafetería de la calle Juárez. Las mesas y sillas de madera gastadas, el olor a café tostado y el sonido lejano del tren me recordaron los días en que Arturo y yo nos sentábamos en lugares así, soñando con el futuro. Escogimos una mesa en un rincón y esperamos. A las 3 en punto, entró una mujer delgada, con un vestido oscuro y el pelo canoso cubierto por un sombrero de paja. Era Rosa Méndez. Sus ojos miraron a todos lados, con nerviosismo, como si temiera que alguien la estuviera siguiendo. Me levanté y le hice una seña. Se acercó, se sentó y agarró la taza de café que ya le había pedido, pero no bebió. «Señora Rosa, gracias por venir», le dije, tratando de sonar lo más amable posible. Ella asintió, pero su mirada seguía desconfiada. Jimena empezó a hablar. ¿Podría contarnos sobre el niño que cuidaba en casa del señor Rogelio? La señora Rosa se quedó en silencio un momento y luego empezó a hablar, con la voz temblorosa. Fui el ama de llaves del señor Rogelio por 10 años. Un día trajo a un niño. Dijo que era su hijo adoptivo y me lo encargó. El niño tendría como 3 años, era chiquito y flaquito, le decía Diego. Sentí que se me encogía el corazón. ¿El niño traía una cadenita de plata con una media luna?, le pregunté deprisa, con la mano temblando tanto que se me derramó un poco de café. La señora Rosa asintió, su mirada se suavizó, como si estuviera recordando. Sí, se llamaba Diego, siempre traía esa cadenita, nunca se la quitaba. No pude contener las lágrimas. «Es mi nieto», susurré, con la voz quebrada. Jimena apretó su pluma y escribió rápidamente cada palabra de la señora. La señora Rosa continuó, con la voz cada vez más temblorosa. A Diego lo tenían encerrado en el sótano casi todo el día. El señor Rogelio no lo dejaba ir a la escuela, ni salir a jugar. Cuando cumplió 8 años, lo empezó a mandar al crucero a vender chicles. Decía que era para que se acostumbrara a la vida dura. A mí se me partía el alma de verlo así. A escondidas le daba pan dulce, le regalé un carrito de juguete. Me decía tía Rosa. Se detuvo para secarse una lágrima. Era un niño muy bueno, pero siempre tenía miedo. Jimena preguntó con voz aguda, ¿por qué la despidieron? La señora Rosa miró a su alrededor y bajó la voz. Una vez escuché sin querer al señor Rogelio y a la señorita Araceli planeando cómo hundir la empresa de Esteban Sánchez. Hablaban de usar a Diego para presionarlo,
para que Esteban se distrajera. Me asusté tanto que quise llamar a la policía, pero el señor Rogelio se dio cuenta. Me corrió, no me pagó lo que me debía y hasta me acusó de ratera para que nadie me creyera. Le apreté la mano a la señora Rosa y le rogué: «Señora Rosa, por favor, testifique. Ayúdeme a salvar a Diego». Ella se quedó en silencio, con la mirada llena de dolor. Luego, lentamente, abrió su bolsa vieja, sacó un carrito de juguete rojo y despintado y lo puso sobre la mesa. «Lo guardé porque siempre creí que algún día ese niño sería libre», dijo con la voz entrecortada. «Voy a testificar. Por Diego». Jimena inmediatamente le tomó la declaración, anotó cada detalle y quedó de llevar a la señora Rosa a firmar ante notario. Salimos de la cafetería cuando ya estaba atardeciendo. La luz rojiza del sol pegaba en las vías del tren y hacía brillar el carrito que yo llevaba en la mano. Lo abracé con fuerza, sintiendo como si estuviera abrazando al mismo Diego. «Gracias, Rosa», le dije, llorando otra vez. «Me ha devuelto la esperanza». La señora Rosa asintió con una mirada tierna. «Salve a ese niño, señora Carmen. Se merece tener una familia». De regreso, yo iba en el coche, con el carrito de juguete en la mano. Jimena manejaba, con la mirada fija en el camino, pero vi que tenía los ojos rojos. «Mamá, ya casi lo logramos», dijo. «Con la declaración de la señora Rosa podemos llevar este caso a los tribunales». Asentí. Con ese carrito en la mano y con Jimena a mi lado, sabía que estaba más cerca de Diego que nunca. Unos días después, el expediente de la denuncia estaba completo. Jimena y yo habíamos trabajado sin parar, acomodando con cuidado cada prueba, los papeles raros del hospital, el video que Jimena grabó frente a la mansión de Rogelio, la declaración detallada de Rosa Méndez y hasta el carrito de juguete que ella había guardado. Una prueba pequeña pero llena de significado. Cada noche me sentaba en la mesa, revisando cada detalle, con el corazón hecho pedazos al pensar en Diego, en los años que pasó encerrado en la oscuridad. Pero ya no estaba sola. Jimena siempre estaba a mi lado, con la firmeza y la fuerza de una oficial de policía, ayudándome a mantener la fe en que la verdad saldría a la luz. El día del juicio, entré al juzgado de la ciudad de Querétaro con el corazón encogido. Jimena caminaba a mi lado, con su uniforme impecable. Su mirada era aguda pero me tranquilizaba. Detrás de nosotros venían Esteban y Mateo. Mateo iba de la mano de su papá, mirando todo con curiosidad con sus ojos transparentes, mientras que Esteban caminaba con la cabeza agachada, con la cara tensa. La prensa se amontonaba en la puerta, los flashes de las cámaras nos apuntaban y los reporteros murmuraban como un enjambre de abejas. Le apreté la mano a Jimena, tratando de respirar hondo, pero sentía que me ahogaba. Era la primera vez que me enfrentaba a Araceli y a Rogelio desde esa noche terrible, y no sabía cómo me sentiría al verlos a los ojos. En la sala del juicio, Araceli estaba sentada en el banquillo de los acusados, pálida, con los ojos hinchados de tanto llorar. Llevaba un vestido sencillo, ya no tenía esa apariencia arrogante de cuando iba del brazo de Rogelio. Rogelio, en cambio, mantenía la cabeza en alto, con una mirada llena de odio. Su traje gris seguía impecable como si esto fuera solo una junta de negocios. Lo miré y sentí una rabia inmensa. Él le había robado a Diego a mi familia, había convertido a mi nieto en una pieza de su venganza. Quise gritar, correr a reclamarle, pero Jimena me puso la mano en el hombro y me susurró: «Tranquila, mamá, hoy la verdad va a hablar». El fiscal comenzó su exposición. Fue presentando las pruebas una por una, con una voz monótona pero tajante. Cuando el video que Jimena grabó apareció en la pantalla grande, toda la sala contuvo el aliento. La voz burlona de Araceli resonó: «A esa vieja estúpida nadie le va a creer nunca. A estas alturas el mocoso de Diego ya está encerrado en la casa». Miré a Esteban y vi que mi hijo tenía la cara agachada, apretando los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Mateo, sentado a su lado, miraba la pantalla sin entender, y luego se volvió hacia mí para preguntarme en voz baja: «Abuelita, ¿de quién habla mi mamá?». Lo abracé y le susurré: «No pasa nada, Mateo. Luego te explico». Pero me dolía el corazón, no sabía cómo le diría a mi nieto que su madre había traicionado a toda su familia. Después llamaron a Rosa Méndez al estrado.
Subió, delgadita, con las manos temblorosas pero con la mirada firme. Contó con detalle cómo tenían a Diego encerrado en el sótano, cómo Rogelio lo obligaba a vender chicles y cómo la amenazaron y la corrieron cuando intentó ayudarlo. «Yo cuidé a ese niño como si fuera mi hijo», dijo, con la voz entrecortada. «Me decía tía Rosa, no puedo olvidar su mirada de miedo cada vez que aparecía el señor Rogelio». En la sala se escucharon murmullos, algunas personas lloraron. Le apreté la mano a Jimena mientras las lágrimas me corrían por la cara. Rosa, la mujer que solo había visto una vez, me había dado esperanza. Y ahora estaba ahí, diciendo la verdad por Diego. Cuando el juez preguntó por el motivo, Rogelio se levantó de golpe y gritó como un loco. «El padre de ustedes arruinó a mi familia. Arturo Sánchez despidió a mi padre por un desfalco. Mi madre murió porque no teníamos dinero para sus medicinas y mi padre se suicidó poco después. Juré que haría pagar a toda la familia Sánchez. Diego era mi herramienta y Araceli solo fue un peón en mi juego. Nunca la quise». Señaló a Araceli con desprecio. Toda la sala se quedó en silencio. Araceli se soltó a llorar desconsoladamente. Se volvió hacia Esteban y dijo con voz temblorosa: «Perdóname, Esteban, yo solo quería estar con Rogelio. No sabía que solo me estaba usando». Esteban no respondió, solo agachó la cabeza, con los hombros temblando. Miré a mi hijo, con el corazón hecho pedazos. Esteban había amado y protegido a Araceli, pero ella le había clavado un puñal en el corazón. El fiscal terminó enumerando los cargos: secuestro de un menor, falsificación de documentos, fraude financiero, conspiración para sabotaje empresarial y amenaza a testigos. El juez golpeó el mazo y dictó la sentencia. Rogelio fue condenado a muchos años de cárcel y Araceli, como cómplice, también recibió una sentencia justa. Cuando se los llevaron, miré a Araceli, pero ya no sentía rabia, solo tristeza. Ella había sido parte de mi familia, pero ahora lo había perdido todo. Ya estaba anocheciendo cuando salimos del juzgado. Esteban caminaba a mi lado y me dijo con voz ronca y llena de arrepentimiento: «Mamá, perdóname. No te creí. Te dejé sola en todo esto». Le tomé la mano a mi hijo y negué con la cabeza: «No te culpo, Esteban. Solo quiero que nuestra familia vuelva a estar unida». Mateo me tomó de la mano, levantó la vista y me preguntó: «Abuelita, ¿ahora sí va a venir mi hermano Diego con nosotros?». Sonreí, aunque todavía me caían las lágrimas. «Sí, mi amor». Una trabajadora social se acercó, trayendo de la mano a un niño flaquito, de ojos negros todavía asustados, que se escondía detrás de ella. «Diego». Abrí los brazos y lo llamé en voz baja: «Diego». El niño dudó, con la mirada tímida, pero de repente corrió y me abrazó con fuerza, diciendo con su vocecita: «Abuelita». Esa palabra fue como un rayo de luz que acabó con toda la oscuridad que sentía. Abracé a Diego con fuerza. Sentí su cuerpecito temblar en mis brazos. «Ya estoy aquí, Diego», le susurré mientras mis lágrimas le mojaban el pelo. «Ya no te voy a dejar ir». Mateo gritó de alegría y empezó a correr alrededor de su hermano. «Tengo un hermano, de verdad tengo un hermano». Sacó su cadenita de luna llena y la acercó a la de media luna de Diego. Las dos piezas de plata encajaron. El imán las unió y brillaron bajo la luna que empezaba a salir. Miré a mis dos nietos, con el corazón lleno de una felicidad mezclada con dolor. 10 años, Diego había sufrido demasiado, pero ahora ya estaba de vuelta. Esteban se agachó y abrazó a sus dos hijos, mientras unas lágrimas tardías le corrían por las mejillas. «Perdóname, Diego», dijo, con la voz quebrada. No sabía que estabas vivo». Diego levantó la vista, todavía con un poco de miedo en los ojos, pero asintió suavemente y abrazó a su papá. Jimena me puso la mano en el hombro y sonrió. «Lo logramos, mamá». Le tomé la mano a mi hija, sintiendo una gratitud que no podía expresar con palabras. Miré al cielo, donde la luna se hacía más brillante entre las nubes. «Arturo, ¿estás viendo?», susurré para mis adentros. «Nuestra familia está completa otra vez. La luna volverá a brillar, por más oscura que sea la noche». Abracé a Diego y a Mateo. Sentí el calor de mis dos nietos y supe que, aunque este camino había sido muy doloroso,
había encontrado mi luz. He recorrido un camino lleno de lágrimas, pérdidas y traición, pero al mirar atrás, entiendo que fueron esas pruebas las que me hicieron más fuerte que nunca. La lección que quiero compartir con todos es esta: nunca dejen que otros nieguen la verdad que su corazón reconoce, y no se queden callados cuando la justicia está enterrada. El amor por mi familia, por mis nietos, se convirtió en la llama que me guió a través de la oscuridad. La vida puede quitarnos muchas cosas, pero la fe, la perseverancia y el deseo de encontrar la justicia nos ayudarán a mantenernos en pie. Quiero que todos, especialmente las mujeres que a veces se sienten débiles, recuerden que ni la edad ni las circunstancias son una razón para rendirse. Siempre tenemos el derecho de levantarnos, de luchar por la verdad y de proteger lo más sagrado de nuestras vidas. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.